Buenas noches a otra reunión de Clamor en la Noche. Este programa se transmite en Facebook a esta hora de lunes a viernes. Ahora hoy le añadimos mañana, también estaremos aquí. El domingo estaré libre. El domingo pues lo dejamos libre o pondremos alguna grabación o algo. Pero mañana estaré aquí con ustedes también. Este programa se transmite también en hora de Puerto Rico de 12 a 1 de la mañana por la cadena del Milagro, CDM Internacional. Lo puede ver por unored.com o por cdminternacional.com. También puede accesar Radio Clamor, la puede escuchar a través de TuneIn Radio o unored.com. Pronto esperamos que también espero que durante este año se restaure la cadena de Clamor al mediodía, por ahí, que usted sabe que pasamos la emisora a manos de la hermana Elizabeth Ortiz, su ministerio. Pronto vamos a tener una reunión para ver hasta dónde pues han podido ellos tomar los progresos de echar la emisora al aire. Una vez esa emisora salga al aire, yo estaré trayendo la cadena de Clamor al mediodía como antes, de lunes a viernes también. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y recuerden, necesitamos sus oraciones, hermano, sus oraciones. Hoy ha sido un día bien largo. He tenido que estar bregando como muchas personas aquí cuando le llega la licencia, pues le llega con multas que no existen, y gracias a Dios pues hoy logré resolver esto. Todavía hay una partecita de eso que tengo que hacer mañana, pero ya declaramos la victoria y estamos orando ya por el viaje a fin de mes hacia la República del Salvador. Usted sabe que hace un año se estableció una cruzada en el departamento de Aguachapán, en la República del Salvador, departamento de, a ver cómo es que se llama. Yo tenía toda esa información que la tengo por aquí, déjame ver, la tengo escrita. Espera un momentito por ahí. Bueno, ya la información la hemos dado en el departamento de Aguachapán, Cantón El Zapote. Miren cómo es que uno tiene que explicar las cosas. Departamento de Aguachapán, Cantón El Zapote, en el estadio de fútbol del Cantón del Zapote. Allí estaré el 4, 5 y 6 de marzo. Y esperamos que ustedes estén orando para que ya, saben que eso se suspendió el año pasado. Al suspenderse el año pasado, pues la línea aérea Copa tiene que honrar los pasajes por un año y todavía no se cumple el año, así que ellos también quedaron por la causa del COVID de honrar esos pasajes. Vamos a orar que eso no haya problema, y que Dios supla los demás recursos que hacen falta para esta actividad, porque no es solo los recursos de allá del viaje, sino los recursos que tengo que dejar todo listo aquí en Puerto Rico y mi familia. Así que yo espero que ustedes estén orando, primero para que todo el viaje sea seguro, Dios nos cuide de todo peligro, de todas estas plagas que hay, que la actividad traiga milagros, señales, almas, liberación, traigo un mensaje especial. Y el último día, que sería el día 6, como digo, 4, 5 y 6 de marzo, el 6 de marzo, estaremos trayendo un mensaje profético. Voy a estar haciendo los Facebook Lives desde allá. Vamos a ver, una vez que estemos conectados con los coordinadores, a ver cuánto de esos, si esos 3 cultos se pueden transmitir por YouTube y transmitirlo por Facebook Live, como hicimos desde la ciudad de Nueva York en julio pasado. Eso todo, pues, por eso estoy saliendo unos días antes, y quiero que oren para que Dios bendiga a hermano Carlos, que desde Colorado ha estado coordinando esto junto con los hermanos que están trabajando en El Salvador,
y oren para que nuestro coordinador internacional, Francisco Nieto, pueda salir de Maracay, Venezuela. Pues hay un problema que no se ha restaurado, no sabemos hasta cuándo se van a restaurar los vuelos de Copa, porque los pasajes que él tiene son por Copa. Tiene que bajar a Panamá y de Panamá hacer el cambio a San Salvador. Oren por esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y en eso yo les agradezco a ustedes su oración. Sí, las ofrendas que ustedes den y están enviando para ayudarse, les agradezco. Lo más la oración. Cuanto a las ofrendas, puede enviar su cheque o giro postal a Día de Clamor a Dios Inc. o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o Reverendo Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Por ATH móvil, pues es /clamor a Dios, /clamor a Dios. Pero más que nada, necesitamos su oración, hermano. Y una de las, sí, las finanzas hacen falta. Y le agradecemos las ofrendas que están enviando, nos están ayudando a subsistir, a poder ir organizando este ministerio, poder continuar haciendo la labor que estamos haciendo. Personas como el hermano Gilberto, que nos está viendo en Fort Lauderdale, Dios los toca. Hablé con él un buen rato anoche por teléfono y te doy gracias, Gilberto. Dios lo movió a regalarnos una cámara especial que va a mejorar las transmisiones de Facebook. También me va a mandar un atril y una cosa así. Así que gracias, Gilberto, por esa colaboración, la familia de la hermana Grisel y su empresa allá en Phoenix, Arizona. Ustedes no saben la bendición que ustedes han sido, porque las cosas han estado difíciles, pero Dios siempre le busca una vuelta, así que Dios le prospere su negocio, a su empresa, a igual que todas las personas que nos están ayudando, que nos están enviando sus ayudas. Hay una carta que un hermano me escribe de Nueva York, que pensó que yo no la iba a leer, pero yo hago el esfuerzo de leer todas las cartas, que no las leo mi esposa, ponemos nuestras manos sobre estos sobres, oramos para que Dios nos bendiga, le conteste sus peticiones. Ya no tenemos edificio, ya no tenemos oficina. La oficina mía aquí, ya yo le he dicho 20 veces, los que arreglaron este edificio fueron unos chapuceros. Cuando llueve, mi oficina por la pared no arreglaron las grietas y entre el agua. Y hemos hablado con la administración y no sabemos cuándo arriesguen eso. Y es difícil, pero no es imposible. Pero hacemos desde aquí, de nuestra casa, lo que podemos, hermano. El Señor nos ha dicho que la posterior gloria de este ministerio será mayor que la primera. A pesar de que hemos perdido todas las propiedades, hemos perdido los edificios, los lugares, todo lo que se estaba proyectando, pero no hemos perdido la fe. Y lo importante es predicar el Evangelio, y ganar almas, y orar por la gente, y ver los milagros de Dios. Pero una de las cosas que quiero insistir es, hay muchos de ustedes ancianitos que no pueden ofrendar. Su oración vale más que el dinero. Mire, voy a leer esta carta. Esta carta viene desde Manhattan, Nueva York. Yo no puedo leer todas las cartas que vienen, pero esta sentí leerla. Your brother es un New Yorker, por eso parte en inglés, parte en español. Your brother in Christ, Nestalí Rivera. No lo voy a leer palabra por palabra porque no quiero cuento, pero dice: Dios te bendiga, hermano Rasky. Y después me gustaría conocerte en persona. Okay. Mire, este es un New Yorker típico. It would be a privilege to be able to meet you in person so you can así dice. No soy un gran predicador, tampoco un pastor. I'm just a simple man that's trying to please God. Quiero decirte que antes que tú cayeras en el hospital, el Señor me mostró cómo el diablo estaba y está enojado contigo. Sí, hermano, si hay alguien que está seguro de que yo sé que lo que dice Apocalipsis 12:12 se cumple en mi vida y en la vida de todos los que sirven a Dios, es real, porque Satanás sabe sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar. El Señor me mostró cómo el diablo estaba y está enojado contigo.
se mostró como el diablo te atacaba por tus riñones y en otras partes de tu cuerpo. Y cuando el enemigo vio que yo lo veía haciendo eso, pude ver que en su rostro reflejaba enojo. Dios está enojado, hermano. Bien claro. Entonces, que el Señor lo reprenda, escribe. Se lo dije a mi hermana y a un amigo para que oraran por ti, para que podamos orar. Porque el Espíritu Santo me mostró eso. Pasaron como 2 semanas y usted cayó en el hospital en ese instante. Yo supe que fue un ataque del enemigo. Usted está en victoria y también el remanente fiel que no ha doblado sus rodillas ante este mundo. Dios le bendiga mucho a su familia. De igual modo, amén. Le envío esta ofrenda pequeña para usted y su familia. Espero que pueda ser de bendición y utilidad. Y me gusta lo que dice en inglés. If you don't read this letter, it is okay to know you're very busy. You won't. I just want you to know that there's still people praying for you and your family. Entonces me dice en inglés, si no lees esta carta, yo sé que está bien ocupado, pero quiero decirte que hay mucha gente orando por ti y por tu familia. Tu hermano, your brother in Christ, Natalie Rivera. Yo no acostumbro a leer todas estas cartas, leo una que otra públicamente, porque no las puedo leer. Menciono los nombres de algunos de los que me escriben, para que sepan que sus cartas llegaron, pero leí esta carta porque habla de cómo Dios cuida de nosotros, de cómo Dios está vigilante, está atento, está bien atento a nuestra lucha, y tiene gente allá afuera que Dios le revela, mira, oren por mi siervo, oren por mi sierva, oren por esto, oren por aquello, guerreros de oración. Y eso pues, yo quiero que ustedes lo entiendan, hermano, que su oración es muy importante. Por eso es que la Biblia dice que oremos sin cesar. La oración es sumamente, radicalmente importante, y usted no cese de orar. Bueno, hoy continuaremos con el estudio, el análisis de la situación ante la crisis en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pero antes de eso, quiero leer algo del Salmo 139. Si me oye un poco afónico, es que era un ataque sinusitis, aquí el polvo del Sahara y tantas cosas. Y me he mojado estos días, estoy un poco agripado. Escuche esto. Si me oye un poco afónico, estoy haciendo lo que puedo porque quiero bendecirle. Y mientras yo esté aquí, usted va a estar sintiendo el toque de Dios, usted va a estar sintiendo la mano de Dios. Los demonios se tienen que ir, las mentiras del diablo se tienen que ir, las enfermedades se tienen que ir, la tristeza, la depresión, todos tienen que ir, el odio, los rencores, todas esas mentiras del diablo, todos los complejos se tienen que ir. Sienta la presencia de Dios. Pero hay unos comentarios que yo tengo que hacer antes de entrar en el continuar del estudio que estoy dando. Y este es uno de esos comentarios, tiene que ver con el Salmo 139, verso 7 en adelante. Oye bien. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol del infierno hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Escuché bien claro. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto es lo que yo quiero que bien claro. La noche resplandece como la luz, como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pero la parte importante que está aquí, en el verso 11, si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti, porque aún las tinieblas no pueden encubrir nada de ti. Mire, en estos días ha estado pasando cosas, que están convirtiéndose
de palabra profética a hechos reales. En el mes de julio, yo fui enviado por Dios a la ciudad de Nueva York a dejar un mensaje de advertencia, de arrepentimiento y de juicio a los gobernantes de la ciudad y del estado de Nueva York, a la iglesia y al pueblo. Y Dios me dijo que fuera vestido de saco. Yo nunca había hecho eso en mi vida. Me recordó que me llevó al libro de Jonás y cuando el rey y todo se vestió de cedicio y de saco y de todo, se humillaron, porque el saco significa la humillación. Y para distinguirme en el mensaje profético, una anciana que yo no la conozco, voy a ver si la conozco después que estas cosas se encarnen, de la iglesia que va nuestro hermano que dirige el Radio Clamor por internet, el ingeniero William Pilar y Belmonte. Ella me hizo esa túnica, la tengo ahí preparada para el próximo momento que Dios me use, y me la regaló. Como iba a Nueva York, y en Nueva York hay una ley que dice, según tengo entendido, que tenía que poner una bandera de Estados Unidos para predicar, pues mi esposa me puso dos banderas aquí, pequeñas, y una grande atrás. No tan grande, pero grande. Cumplía con la ley. Y cuando llegaba a predicar, me ponía el saco y predicaba el mensaje. Un mensaje de advertencia, de juicio. Una de las cosas que Dios me reveló en cuanto a su coraje, a su molestia, su ira con el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde de Blasi. En el caso del alcalde de Blasi, la persecución contra la iglesia y contra la comunidad judía en Brooklyn, especialmente los basílicos. Sus amenazas de cerrar iglesias, templos y de cerrar sinagogas. En el caso de él, tanto como de Andrew Cuomo, especialmente Cuomo, que es el gobernador, cómo ellos han celebrado desde el 2017, cómo ellos han celebrado la firma de una ley que autoriza en el estado de Nueva York los abortos a los 9 meses. Y aún algunas interpretaciones se hacen de que si la madre, aún si el niño nace vivo, pues pueden matarlo. Ellos no dicen que no, eso se llama aborto. Pero lo grande de esto es que ese gobernador y ese alcalde, la noche, y yo tengo el video, la noche que ellos firmaron la ley para autorizar los abortos en el 9º mes, es un crimen, una cosa, un asesinato. Celebraron a todo vapor en la ciudad, iluminaron el Empire Building, el Chrysler Building, todos los monumentos, todo con luces. Algunos dicen que tienen hasta fuegos artificiales y celebraron la firma de un genocidio legalizado en el estado y en la ciudad de Nueva York. El Señor me mandó con un mensaje bien fuerte. Gracias a Dios por Dani Rodríguez, pastor de la Asamblea de Dios, que se encargó de organizar todo, por Jacqueline Toro, directora de misiones de la Asamblea de Dios del Distrito Norte, que le dio un apoyo logístico a Dani, que Dani cogió hasta dinero de él y de su iglesia y compraron equipo y carpas y todo. Y yo iba nada más que con pensar que iba a usar un megáfono en mi mano. Pero lo grande de todo esto es que se dio, según fue una carpa y todo, ustedes lo han estado viendo, porque lo hemos estado pasando por aquí los últimos días, lo que pasó allí. Pero el mensaje fue directo a estos dos gobernantes, especialmente al gobernador Cuomo. La policía, por encima de ellos, me autorizó, mandaron vigilancia a caballo y hasta encubierto, porque tenían miedo que los Black Lives Matter, Antifa y aún estas personas violentas tomaran, pero Dios me cuidó, no pasó nada. No hubo un solo incidente y se tornó en bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dentro de toda esta situación, me advirtiendo con nombre y apellido, los mencioné. Son unos blasfemos, son unos burlones. Pues en los últimos 2 o 3 días, como dice la Biblia, horrendas cosas que han en manos de un Dios vivo, después de que los artistas le han dado a Cuomo un Emmy por su labor. Esto es un desastre lo que ha pasado en esa ciudad.
Pero lo que está oculto saldrá a la luz. Pues ha salido a la luz la realidad de que este hombre, tanto que le ha estado echando la culpa a Trump de la pandemia, es culpable de la muerte de cientos, de muchos, de pacientes ancianos que lo sacaban. Esto está saliendo en todas las noticias donde todavía queda alguna... CNN lo está soslayando. Y NBC no le está dando la cobertura que deben, pero por otros medios, en todo el mundo está saliendo esto. Hay una comisión que está investigando, la ministra de Justicia del Estado de Nueva York está investigando por las causas de decir que tomaban, como decían que no tenían cama en los hospitales, sacaban los pacientes, los ancianos o entrados en años, que no estaban en asilo, pero que tenían COVID-19 y los enviaban a los asilos de ancianos. Eso según el estudio que la ministra o la secretaria de Justicia del Estado de Nueva York está trayendo y también una demanda, una exigencia de una mujer que perdió su papá y su mamá con este atrevimiento, con esta locura del gobernador Cuomo. Este blasfemo sacaba, porque no habían camas, sacaba a los enfermos de COVID de cierta edad y los enviaba para los nursing homes, los enviaba para las casas de asilo de ancianos y contaminaron a multitud de ancianos, inclusive la pareja de mamá y papá de esta señora que está llevando una cruzada para que se investigue profundamente qué responsabilidad tiene el gobernador que tanto habla, que tanto boconea, que tiene aspiraciones de ser presidente en el futuro. Entonces, esta investigación se está pidiendo porque este hombre que tanto ha condenado al presidente Trump de las muertes y cosas, mandaba a los ancianos con enfermos de COVID-19 para los asilos y allí murieron montones de asilos bajo la excusa que no había cama. Pero lo que sabemos todos y se repitió hoy en las noticias, en algunos noticieros de Nueva York, es que por qué tenía el gobierno. Y después, y habló hasta un líder, un almirante. Hoy habló un almirante que él ha dicho que él siguió órdenes, que como no tenía camas, Andrew Cuomo dice que siguió órdenes federales, pero el almirante que estaba a cargo de este asunto en Nueva York acaba de hablar hace unas horas. Eso no fueron las órdenes federales, porque el gobierno federal en el centro de convenciones Jacob Javits, que pusieron miles y miles de camas y enfermeros y doctores para ayudar y no lo usaron, tuvieron que cerrarlo. El presidente Donald Trump envió el barco más grande de hospital que tiene la nación, que vino aquí en Puerto Rico con María, y no usaron las camas, tuvieron que llevárselo. La mentira se descubre. No hay nada encubierto que no sea descubierto. No hay nada oculto que no sea revelado. Entonces ahora se ve la mentira de este gobernador, que enviaba a estos ancianos y se contaminaron otros que murieron. Porque ustedes saben los miles que murieron en Nueva York, porque no había cama. Hoy este funcionario del gobierno federal dijo, no, nosotros no le dimos esas instrucciones. Abrimos un centro con miles de camas en el centro de convenciones Jacob Javits en Columbus Circle, y no lo usaron. El presidente Trump envió el barco que tiene 8,000 camas, que estuvo aquí cuando María, y no lo usaron. Es decir, sería bueno que los políticos acepten su irresponsabilidad y sus condiciones y sus errores. Otra cosa que quiero hablar antes de entrar de lleno en el resto de este estudio que he estado llevando a cabo es lo alarmante y preocupante que es el que las escuelas sigan cerradas en toda la nación y aquí en Puerto Rico. Por razones económicas, yo creo que más que ninguna otra, pero por razones de los sindicatos de maestros aquí y en Estados Unidos, hay una oposición
a que se abran las escuelas, dije, para protegerse. Oye, entonces si fuéramos a hacer esto, los doctores, las enfermeras, los que llevan comida a las casas, ¿sabes? Los bomberos, los, todos los que trabajan en el frente, en los hospitales, que limpian los hospitales, que cuidan las enfermeras y enfermeros, pues ninguno debiera hacer trabajo. Pero entonces el problema grande hoy resultó es que estudios recientes demuestran que el cierre de las escuelas está afectando psicológica y mentalmente a los niños. Ya de varias ciudades de Estados Unidos llegan hasta 18 asesinatos de un solo estado. Dice, multitudes de jóvenes y niños afectados emocionalmente por esta locura de encerrar, de no poder compartir con los demás, de no poder hacer físicamente nada, estar metido a una máquina que los tiene encerrados en las casas. Y la falta de compañerismo y la falta de educación presencial está afectando niños que se están suicidando y adolescentes. En una sola ciudad, 18 jóvenes, niños se suicidaron. Están enfermándose emocionalmente. Están enfermándose de tal manera que le están dando ataques de histeria y emocionales. Porque la Biblia lo que dice, enciérrate un poco, sube a tu aposento y enciérrate un poco, entre tanto que pasa la indignación o la ira. Pero no es que se encierra así. Los niños necesitan, porque se van a enfermar. No. Mire, se ha probado, número uno, que los niños son los menos susceptibles a enfermarse. Pero se están enfermando mentalmente, se están suicidando, se están afectando emocionalmente. Y con todo eso se están enfermando también con COVID. Pero, ¿qué se descubre el día de hoy? Se descubre en el día de hoy que los que están detrás de esto son los líderes sindicales de los maestros en los Estados Unidos. No quieren poner en peligro a los maestros volviendo a las escuelas. Están usando a los niños de excusa. No les importa nada. A esto ha llegado esta situación y debiera el gobierno federal imponer que se abran las escuelas, que se gaste el dinero para poner los sistemas de aire, que se preparen los sistemas. Bueno, si la gente puede ir, van 2 y 3 horas a los supermercados, ¿por qué entonces los niños con todo el distanciamiento se pueden preparar a la escuela? Pues muchos estados están comenzando a abrir. Pero los que están detrás de esto son los sindicatos, las uniones de los maestros que quieren proteger sus maestros y los niños, pero los están destruyendo. Porque el quiso es seguir, sin tener que ir a la escuela, sin tener que dar clase presencial, el quiso es meterse en la casa o donde estén y dar las clases. Y entonces le gusta el quiso ese. Pero también están afectando a los padres que tienen que trabajar para sostenerse, y el problema es que si tienen que estar la madre o el padre con el niño en la casa, porque no lo puede dar solo en ese asunto. ¿Y qué pasa con los niños que no tienen computadora? ¿Y qué pasa donde no tienen donde tienen que irse a la plaza pública de un pueblo aquí en Puerto Rico para que el gobierno les dé internet? ¿Qué pasa cuando las computadoras se rompen? Mire, nosotros hemos tenido un problema como ese aquí. La computadora nuestra se está arreglando en los Estados Unidos porque aquí no la arreglan. Y entonces hemos estado usando una computadora vieja que tenemos aquí. Pero lo que les quiero decir, y mientras estuvimos allá afuera, mi hija Katy le prestó la de ella a él para que hiciera los estudios desde allá. Es decir, que hay un problema. ¿Qué le importa a estos sindicatos de maestros, estas uniones laborales, el bienestar de los niños? Entonces, si se puede arriesgar los médicos, si se pueden arriesgar los empleados de hospitales, los policías, los bomberos, si se pueden arriesgar las enfermeras, ¿por qué los maestros tienen que quedarse cobijados fuera de la escuela y usando a los niños de excusa?
Yo digo que es tiempo ya, mis amados hermanos, y esta es cosa que yo quería traer hoy, hacer presión para que el gobierno empiece a abrir sus ojos y que empiece, y los políticos que tanto boconean y tanto hablan, empiecen a hacer presión al pueblo para que las escuelas se preparen. Mira, han tenido un año entero y no han hecho nada. Por eso que las escuelas están cerradas. No aprovecharon el tiempo para prepararlas con distanciamiento. Es lo mismo del disparate que se hizo con todos estos cierres, que lo importante que había que hacer era educar al pueblo, preparar al pueblo para que el pueblo supiera cuidarse a sí mismo y poner las restricciones que haya que poner. Indiscutiblemente, esto es una situación bien irresponsable. Y el fruto de esto lo vamos a cosechar mucho después. Los niños se están enfermando. La economía de las familias se están afectando. Los madres no pueden, o los padres no pueden salir a hacer nada. Para que unos maestros, que yo sé que mi abuela fue maestra, mi mamá fue maestra, eran gente responsable, pero unos irresponsables, con unos líderes sindicalistas que son unos aprovechados, que viven de ese cuento de los sindicatos, pues entonces, mi hermano, los niños tengan que quedar encerrados en las casas. Señor gobernador, sería bueno que usted se ponga los pantalones en su sitio, señor gobernador Pierluisi, y mire el problema de los niños en las casas. ¿Qué pasa cuando se daña la computadora? ¿Qué pasa en un país donde la energía eléctrica es tan inestable y el Wi-Fi, que se va el Wi-Fi de cualquier lado? Y a veces aquí pasan días que se va todo esto. ¿Qué pasa cuando se va la energía eléctrica? Un país como este, que tiene la energía eléctrica un monopolio, y lo que hacen es robar, y lo que hacen es vivir de esto, y ahora están hablando de aumentar el precio de la energía. Digo, señor gobernador, usted le tiene un trabajo que hacer. Consejo que piense adelantar cómo preparar. Tuvieron un año, somos negligentes en este país. Tuvimos un año entero para preparar esas escuelas y no han hecho nada. Y los niños encerrados en las casas. Entonces, hay niños que tienen que irse a la plaza de un pueblo porque no hay internet en su casa. No todo el mundo. Nosotros tuvimos que comprar una computadora que me costó $1,800, y con todo eso la computadora tenía unos problemas, que se dañó y lo que pasara, y están reparándola en este momento. Gracias, en el tiempo estuvimos fuera mi hija, que nos prestó la de ella, y gracias a una que tenemos aquí viejita, que la estamos usando. Pero ¿qué es lo que no tienen para repararla? ¿O es que la conciencia de los sindicalistas y de los maestros, y yo no diría tanto los maestros, son los líderes sindicales que quieren hacer algo para entonces hacer que héroes, y los maestros que son responsables, porque yo sé que hay maestros que están locos por volver a estar con sus estudiantes, pero hay un grupo que son unos subversivos, son unos activistas políticos, son unos radicales que están usando los sindicatos para promover sus agendas políticas. Les digo bien claro, esto es muy importante, hermanos, que oremos. Los niños tienen que volver a las aulas escolares. Los maestros tienen que volver a dar clases presenciales. El gobierno tiene que, en vez de estar la secretaria nueva de Educación tan entusiasmada en imponer la depravación de la perspectiva de género y pervertir la mente de nuestros hijos y nuestras hijas, debería estar pensando en devolver, abrir las escuelas y empezar a dar clases presenciales. Y le pido al pueblo que ustedes usen sus teléfonos, inunden el Capitolio, llamen a la fortaleza. Eso es lo único que ellos entienden. Ellos no entienden otra cosa. Es tiempo de que hagamos algo por los niños. Hermanos, esto es un problema, pero bien grave. Bueno, vuelvo y de nuevo le pido la oración por el viaje a El Salvador. Le pido la oración por el viaje a Panamá. Y le pido que Dios nos ayude, que este año podamos volver a Venezuela, a Nicaragua, a Honduras. El día de clamor el 6 de septiembre, desde temprano a la mañana, frente al Capitolio. Y que pueda, si Dios lo permite, antes que termine este año, ir
Nigeria, donde darle ánimo al liderato nuestro que está siendo perseguido y miles están siendo asesinados por las guerrillas islámicas yihadistas. Vamos entonces ahora a entrar en la continuación de lo que hemos venido hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Estamos hablando de la crisis. La crisis se forma cuando Josafat está en Jerusalén, arriba en las montañas. Sabe que como Jerusalén tiene montañas a su alrededor, sí, es una cadena de montañas. Jerusalén está allá arriba. Y los enemigos de Israel deciden venir y atacar. Y vienen algunos cálculos en los estudios de la Biblia, dicen que eran más de 250,000. Los amonitas, los moabitas y los del monte de Sier y todos los enemigos de Israel se juntaron y dijeron: vamos a subir allá arriba, vamos a tomar Jerusalén, vamos a destruir a Josafat, vamos a destruir. Eso es lo que decía el hermano del ataque de la enfermedad. Sí, el diablo nos ataca físicamente, nos ataca emocionalmente, nos ataca económicamente, nos ataca familiarmente, nos trata de dividir, nos trata de ponernos a desconfiar unos de otros, nos trata de ponernos a pelear, nos trata de llenar el corazón de culpabilidades, acusador de los hermanos, nos trata de llenar de turbación, de miedo, de confusión, de turbación. Y esa es la lucha que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Es indiscutible. Entonces, hemos ido hablando de cómo el rey Josafat recibe la amenaza y experimentamos el miedo que tuvo, cómo se humilló su rostro para consultar a Jehová, cómo reunió al pueblo y empezó a pregonar ayuno y oración, porque, hermano, está bien la vacuna, yo creo en esto, y está bien todo lo que se haga, pero aquí lo único que va a parar esto es un avivamiento, lo único que va a parar esto es una intervención divina, es una intervención del Espíritu Santo, es un movimiento de milagros, que volvamos a tener esa efervescencia espiritual que en otros tiempos se ha manifestado la gloria de Dios. Dice: si mi pueblo se humillare, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré de los cielos y contestaré y sanaré su tierra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Si, dice bien claro, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diré a este monte: quítate aquí, échate en la mar, o a este sicómoro, desarráigate y échate en la mar. Las obras que yo hago, dijo Jesús, y mayores que estarán los que en mí creen, indiscutiblemente. Entonces este hombre, este rey, se humilló, consultó a Dios, y hemos estado hablando del peligro de estar consultando. Yo prendo la radio y es increíble, la radio ha metido de estos astrólogos y brujos y hechiceros, haciendo consejos y oraciones ficticias. Sí, ¿a quién consulta usted? ¿A los astrólogos? ¿A quién consulta usted? ¿A los brujos? ¿A quién consulta usted? Sino a la palabra de Dios. Y aquí es donde hemos fallado. La gente se va a buscar consejos cuando están desesperados. Levantan el teléfono, se montan en un carro o van y buscan consejos, y no se dan cuenta que le abren el corazón a personas que con el tiempo eso mismo que le están diciendo se lo van a estallar en la cara. Usted no sabe el hoyo que usted está cavando cuando usted consulta con quien no debe consultar. Y dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y después buscar las armas espirituales. Las armas espirituales. Y seguimos por ahí hablando. Vamos a estar en lo profundo de esto. La oración, el ayuno, la palabra, la alabanza. Luego, entrar en la profundidad de lo que hemos estado hablando, y llegamos entonces al verso 12, donde hay un elemento en la crisis que es esencial para uno vencer. Uno, estar consciente de su problema, estar consciente de su condición. Número 2, reconocer su condición, que son dos cosas distintas. Tú puedes estar consciente y no querer reconocerlo. Reconocer tu problema.
el tamaño de tu problema, reconocer tu situación, tu dificultad. Luego, después primero, estar consciente, reconocerla. Y tercero, no solamente esos dos elementos, entonces, óyelo bien, aceptarlo. O sea, tú reconoces, no, ahora viene a aceptar. Yo estoy consciente, yo reconozco, pero no voy a aceptar, no. El tercer elemento es aceptar el peligro, aceptar la situación, y tenemos que aceptar la verdad. Hay una pandemia, hay un movimiento de la nueva orden mundial que ha tomado el poder en Estados Unidos, un gobierno que habla de unidad y luego empieza a destruir toda la economía del país, porque ese es el embeleco de la nueva orden mundial, es destruir la nueva izquierda radical, es destruir todo para construir una nueva sociedad que pueda seguir al hombre de pecado, al hijo de perdición, a la nueva orden mundial que está fundamentada en las Naciones Unidas y la Unión Europea y en el Vaticano, que va a dirigir una unificación de las religiones del mundo. Todo esto, unión religiosa, unión económica, unión política, óigalo bien claro, unión política, unión económica, moneda mundial, todo esto, hermano, hay que aceptar, uno, estar consciente. Hay gente que viven en una nube, que no, yo no sé ni lo que está pasando, yo no sé nada, no. Hay que estar consciente de la hora que vivimos, hay que estar consciente del peligro. Pablo dice en 2 Timoteo 3:1, en los últimos días vendrán tiempos, en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, Jesús dijo en Mateo 24:8, principio de dolores es esto. Y luego hay que estar conscientes que vivimos en el tiempo apocalíptico. Hay que estar conscientes que vivimos en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Hay que estar conscientes que Satanás ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Hay que estar conscientes de que los demonios están sueltos. Hay que estar conscientes de que la nueva orden mundial ha tomado el control en la nación más grande del mundo, en los Estados Unidos. Está infiltrada en Europa, en la Unión Europea. Inglaterra se ha salido de allí porque Dios lo está guiando a salirse para que cuando venga la batalla de Armagedón estén al lado de Israel. Ezequiel 38 y 39. Entonces hay que estar consciente de la hora que vivimos. Si usted cree que esto es común, si usted cree que usted no se da cuenta del peligro que hay, usted no se da cuenta que Satanás ha descendido con grande ira, que esto es una batalla, que todos los que estamos al frente de esto estamos siendo atacados, bueno, usted está ciego espiritualmente. Pero no solamente esto, entonces estamos conscientes, reconocemos. Ahora, reconocer es una cosa y aceptar es otra cosa. Porque tú puedes estar consciente y no reconocerlo, decir, no, estoy consciente, pero no me importa. Puedes reconocer, entonces quieres aceptarlo. Es como cuando el médico le dice a una persona, tienes cáncer. Y la persona dice, sí, yo estoy consciente que tengo cáncer. Yo reconozco que tengo cáncer, pero no lo voy a aceptar. No voy a aceptar la seriedad del problema. No voy a aceptar nada. Hay que aceptar, si uno tiene cáncer, tiene cáncer. Si tiene COVID, tiene COVID. Si está quebrado económicamente, si el negocio está mal, si hay problemas, hay problemas. Hay que aceptar la realidad. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que aquella persona que no quiere aceptar, que necesita ayuda, que necesita que Dios le ilumine, que necesita limpiarse por dentro, que necesita sacarse las raíces de amargura, sacarse las culpabilidades infundidas por el diablo, que necesita que sus ojos espirituales sean abiertos y que Dios les revele, le dé el camino. Entonces, hay que aceptar, soy lo que soy. Soy un pecador arrepentido, soy una pecadora, necesito a Cristo, necesito ayuda, necesito lo que dijo aquí en el versículo 12 lo dice, porque nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Y aquí volvemos entonces a dos cosas. Reconoció Josafat que no tenía la fuerza,
que el pueblo no tenía el conocimiento. Entonces, ese es el problema nuestro, que nos creemos que lo sabemos todo. No queremos el consejo sabio. No queremos, óigame bien, reconocer, estar consciente, reconocer, aceptar que estamos mal. Eso es el peor enemigo que uno tiene, uno mismo. Porque uno no quiere aceptar que se equivocó. Uno no quiere pedir perdón. Uno no quiere aceptar que uno también metió la pata. Que cuando uno está enojado porque alguien ofendió a uno, uno ofendió a un montón de otra gente. Hay que aceptar que somos imperfectos, que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Hay que aceptar que hay muchos errores. Hay que aceptar que hay cosas que hay que corregir. Hay que aceptar que estamos viviendo un tiempo bien peligroso. Pero ese es el orden. Conciencia. Reconocer. Óigame, aceptar. Ya lo enseñamos. Estar consciente. Reconocer. Déjalo bien. Enfrentar. Aceptar. Y lo último, enfrentar. 4 elementos. Enfrentar. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Ayunar, orar, buscar a Dios. Voy a pedir perdón si tengo que pedir perdón. Perdonar si tengo que perdonar. Hacer lo que sea. Quitarme esta culpabilidad, esta cosa de encima. Quitarme esta mentira del diablo de encima. Aceptar. Estar consciente. Óyelo bien. Reconocer que estoy mal. Aceptar que estoy mal. Y después enfrentarme para corregir lo que está mal. Esos 4 elementos estaban presentes aquí cuando Josafat vio el peligro que venía. Y tenemos que aceptar que, y yo tengo un programa que estoy preparando, que lo voy a presentar aquí y lo voy a presentar en la televisión. ¿Por qué la profecía de Clemens no se cumplió? La profecía era de Dios. Y después de tanto buscar la presencia de Dios y meditar, he analizado unos elementos que prueban que la profecía era real, que Trump iba a ser reelecto y Dios le iba a dar 4 años más de tranquilidad y de libertad a la iglesia, oportunidad. Entonces, que si los elementos, que no lo voy a hablar hoy, que si los elementos precisos, los ingredientes, las cosas que había que hacer, se hubieran hecho, ni habían podido ni robarse las elecciones. ¿Por qué pudieron tomar el poder? Yo sigo creyendo que fue un fraude, se robaron las elecciones, pero ¿por qué pudieron hacerlo? ¿Por qué la profecía no se cumplió completa? Porque la gente tiene que entender que hay profecías, que la profecía tiene que llevar un cumplimiento. Cuando es algo de intervención, donde es algo como la venida de Cristo, los juicios que vienen sobre el mundo, los que vienen sobre eso no lo va a pagar nadie, a menos que no se arrepienta, como la gente en el tiempo de Jonás. Pero en estas cuestiones que Dios le promete un ministerio a una persona, que Dios le dice a una persona que lo va a elevar económicamente, que lo va a prosperar, y es una profecía y después no se cumple, pues hay unos elementos, algo mal pasó, algo no se cumplió, algo no se llevó a cabo para que fuera ejecutado claramente y totalmente el cumplimiento de esa profecía. Que hay profecías que no hay nada que las detenga. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo, la resurrección de los muertos en Cristo y los juicios que vienen sobre la tierra durante los 7 años de la tribulación. Eso no lo para nadie. Y ahí sí le digo que ahí no importa nada, ahí ya no hay oportunidad de arrepentimiento. La profecía que Dios me llevó a Nueva York de su destrucción, lo único que lo para es un arrepentimiento de sus gobernantes, el pueblo y la iglesia, que también está en igual condición. Pero entonces ahí lo que hay es que mirar bien claro, que vamos a coger Dios te dice a ti, mira, te doy, vamos a decir, te dice un hombre, te doy una buena esposa, y esa esposa, o le dice a una mujer, te doy buen esposo, y ese matrimonio va a ser bendecido. Le voy a dar un ejemplo de esto, porque es muy importante que usted siga esto.
Entonces, usted no cuida de lo que tiene que cuidar, no toma los cuidados, no hace lo que tiene que hacer para mantener ese matrimonio. O por ejemplo, Dios le dice, te doy un hijo, te doy una hija, y ese hijo y esa hija va a ser así, 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 así. Pero si tú y yo no le enseñamos el camino del Señor, tú y al niño en su carrera, aún cuando fuera viejo, no se apartará de él. Si tú y yo le damos un mal ejemplo, si tú y yo no tomamos la responsabilidad que tenemos que tomar, esa profecía no se cumple, porque esas profecías están sujetas a unos requerimientos, a unas acciones, a unas intervenciones nuestras, una responsabilidad nuestra para que se cumplan. Y Dios te dice, te pongo esta iglesia poderosa en tus manos, pero tú no la atiendes, tú no enseñas, no das el ejemplo, tú dejas como Elías, como el juez Elí, que dejó que sus hijos fueran unos bandidos, como también la Biblia nos enseña bien claro. El juez Samuel, ¿se recuerda? Cuando el juez de los hijos se volvieron unos corrompidos, entonces todo se vino abajo. Así que hay unos requisitos, vamos a ponerlo así, unos requisitos para que ciertas promesas que Dios nos hace se cumplan. La Biblia dice que Dios es nuestro sanador, pero la Biblia dice que tenemos que cuidar del cuerpo, y la Biblia dice que tenemos que tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa promesa y esa palabra profética no se cumple. Entonces, Dios le dice al pueblo de Estados Unidos, toma este Ciro, este pecador, y lo voy a poner en el poder. Llega al poder, a 4 años, le hacen la guerra más terrible de la historia. No lo va a exonerar de errores y metidas de pata y cosas que todo el mundo tiene sus errores. Pero pasan unas cosas por las cuales no podemos echarle toda la culpa al diablo. Unas cosas que ocurren que no se cumplen, unos requisitos, unas cosas que tenían que hacerse, unos requerimientos para que esa profecía se cumpliera. ¿Quiénes fallaron? ¿Cómo fallaron? ¿Por qué la nueva orden mundial? Porque si hubieran cumplido con lo que había que cumplir, con los ingredientes del cumplimiento de esa profecía, ni el robo hubiera funcionado. Pero cuando la persona se sale de la voluntad de Dios, cuando las personas tienen un hijo, tienen una hija que Dios les prometió, que va a ser grande en Dios, que tiene una gran obra, y no la cultivan, y no la enseñan, y no la cuidan, y no lo cuidan, pues entonces no pueden quejarse si el hijo o la hija que Dios había profetizado que iba a ser usado, y el mismo muchacho, la misma muchacha no sigue los caminos de Dios, pues Dios no tiene culpa, porque hay unos requisitos, hay unas responsabilidades que cada uno de nosotros tiene que tener y tiene que cumplir para que Dios cumpla su bendición en nosotros. Esto no es el mal welfare. Esto no es el welfare de que Dios está obligado a hacer esto, aunque si tú no te cuidas, si tú no cultivas tu vida con Dios, con temor y temblor, como dice la Biblia, pues Dios no está obligado a bendecirte. Dios te ha dicho que te va a prosperar, pero si tú no administras bien los bienes que Dios te da, pues se pierde. Esa es la palabra, hermano. Déjeme decirle, esto es la responsabilidad de la irresponsabilidad que tienen algunos. Y yo estoy preparando un programa porque yo veo que muchos están que Dios no cumplió. No, Dios no falló. Yo les voy a hablar claramente en ese programa. ¿Por qué la profecía de Clemens no se cumplió? ¿Qué fue lo que pasó? Que esta nueva orden mundial tomó el poder. Porque aún, estamos hablando de los que creemos que se robaron las elecciones. Ok. Pero aún, si se hubieran cumplido con los elementos que Dios reclamaba para que se cumpliera la profecía de todos los involucrados, no se pudieran haber robado nada. Dios no es tan flojo para decir que te pongo ahí y va a venir el diablo. No pudieron los profetas de Baal. Los profetas de Baal no pudieron. Y ellos cantaban y se sagraban y se cortaban el cuerpo.
y no bajaba fuego para consumir el sacrificio, porque el diablo Dios lo detiene y llega hasta donde él dice, hasta donde Dios le permite, y tú y yo le permitimos. Aquí todo este debacle de que hoy tenemos un presidente entregado a la mentira, entregado a destruir la economía del país, dejando miles de personas sin trabajo, engañando al país diciendo unidad y promoviendo otra cosa. Todo esto lo tenemos no porque el diablo tenga más poder, no simplemente porque se lo hayan robado, porque aún con el intento, si hubiera habiendo un intento de robo, si Dios hubiera estado recibiendo los ingredientes del cumplimiento de la responsabilidad de quienes eran responsables que esa profecía se cumpliera, no podía hacer nada el diablo. Entonces el diablo, yo tengo que hablar esto porque hay hermanos que están dudando de Dios. Ay Dios, si Dios lo dijo, no, si Dios no es culpable. Yo le voy a hablar a ustedes quiénes fueron los culpables y quiénes fueron los que hicieron lo que pasó, porque Dios, óigame bien, no cumplió la profecía porque no se podía cumplir, porque los ingredientes no aceptaron, no reconocieron, no enfrentaron la realidad y no cumplieron con los ingredientes y con los requisitos para que la profecía se cumpliera. No guardaron los mandamientos. Voy a hablar de esto y voy a hablar tranquilo. Lo estoy preparando y estoy buscando el momento para tirar esto, porque estoy preocupado de gente que está turbada y enemigo haciendo fiesta. Miren que la profecía era de Dios, pero hay que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú te vas al libro de Deuteronomio, vamos a irnos un poquito más atrás, te vas al libro de Deuteronomio. Bueno, ese es uno de los está en Deuteronomio y está en otras partes. Vamos a hablar. Mire si aquí lo dice. En Deuteronomio 18 o 22 dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, no aconteciere, esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora, yo creo que Clemens dio una profecía que se cumplió la primera parte, porque en la primera parte había una situación donde se cumplieron los requisitos del cumplimiento profético. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué la segunda parte de esa profecía no se cumple? Y tenemos en el poder hoy la nueva orden mundial, y tenemos en el poder hoy lo más asqueroso que ha habido en la historia. Y yo tengo que felicitar, mire que yo soy un crítico del New York Times, pero en el día de hoy tengo que felicitar al New York Times porque dijo algo, uno de sus editoriales o de las personas que escriben, que esta manía de Biden de sentarse todos los días a hacer órdenes ejecutivas para destruir lo que el otro hizo, es la secuencia, este ejemplo es la actitud de un dictador. No son leyes. No ha mandado no hay ninguna ley en el Congreso, nada. Lo único, el impeachment ese. El New York Times le tuvo que mandar un mensaje y decir: estás actuando como un dictador. Esto es claro. Y déjeme decirle, y aún en CNN, en relación a lo que está pasando en Nueva York, uno de los editorialistas, las personas de noticias, han dicho que hay que llegar al fondo a lo que ha sucedido, que puede derramarse, desembocar en acusaciones criminales contra el gobernador de la ciudad del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. Pero sí, cuando lo hagan, bueno, yo lo voy a reconocer. Pero el New York Times hoy tuvo que decirle a Biden que parece que está, bueno, esto lo digo yo, que está loco porque está firmando orden ejecutiva, tumbo esto, miles con el oleoducto ese, miles están quedando sin trabajo, se están quedando, y después dicen: no, búsquense otra forma de trabajar, bendito sea el Señor. Están destruyendo la economía del país.
Están poniendo los niños y las mujeres en peligro a entregarle los baños a todo el que dice que es transgénero. Una locura que un hombre en un cuerpo diga yo soy mujer y una mujer en un cuerpo diga yo soy hombre. Entonces, esta locura, el tipo está sentado todos los días ahí haciendo órdenes, tumbo esto, sin pensar bien. Está bregando con, yo estoy feliz de que se le dé como siempre he estado a favor de los inmigrantes, pero no a lo loco. Tú no puedes abrir las fronteras de un país y se venga todo el mundo a vivir del cuento aquí y con ellos vienen los violadores, vienen los maras y vienen los traficantes humanos. No, eso no puede ser, tiene que haber un orden. Y este señor se está volviendo loco, firmando órdenes ahora, todo. Y nos reconocen que Obama votó 3 millones de inmigrantes y los separó de su familia. Están jugando a la política, que vengan los inmigrantes por el proceso legal, por el proceso correcto, porque toda nación tiene un derecho a controlar su frontera. Y yo he estado a favor de los muchachitos, estos Dreamers, que se le abriera el camino para que se legalicen. Y he estado a favor de que se haga una ley migratoria justa, correcta, no abrir los portones de todo y venga todo el que le dé la gana aquí. Hubieron niños que hubieron que sacar sobre las manos de traficantes humanos, de violadores, de traficantes de sexo. Entonces estos locos ahora están influenciando al presidente, que es un anciano, Dios lo bendiga y Dios lo ilumine y lo sacuda. Está como, y el New York Times, Dios, por primera vez tengo que felicitarlo, le dice, esto es la actitud de un dictador, firmando todo el tiempo, y dale, tumbo esto y tumbo esto, déjelo bueno. Si hay algo bueno que el otro dijo, déjelo ahí. ¿Cuál es la manía? Esto va a traer un problema grave a la nación económicamente. Hay un problema. En vez de estar buscando cómo acabar con Trump, la nación se está cumpliendo lo que Dios me dijo, que venía hambre, que venía escasez, que venía disturbio. Y si sigue Biden dejándose ir, hablando de unidad por un lado y llevando al pueblo a un confrontamiento, Dios nos guarde. Oremos, hermanos, que venga un avivamiento, que algo pase, porque este señor está rodeado de enemigos de la democracia. La nueva orden mundial se ha tomado control. Los judíos se sienten ahora abandonados, porque va a establecer toda clase de comunicación totalmente para justificar a Irán, que es un enemigo de Israel. Bendito sea el Señor, un enemigo, una gente un liderato religioso loco, fanático, y que están persiguiendo a los cristianos allá en ese país, mis amados hermanos. Oremos, hermanos. En Canadá, cientos de desempleados, 1000 por lo menos, con el oleoducto ese que está tumbando hacia lo loco, sin estudios, sin nada, para agradar a un grupo de radicales locos, fanáticos, que quieren destruir la democracia para traer el comunismo. Yo tengo un visual completo de un grupo de ellos pidiendo el comunismo, los millennials estos que no saben dónde, no se les ha caído el ombligo todavía, no saben lo que es el hambre. Y ya hay gente en Estados Unidos pasando hambre y viviendo en carros. Y esto no ha acabado, hermano. Esto no ha acabado. Esto es increíble. Miles de personas quedándose sin trabajo, porque un individuo quiere agradar a otras personas y lo vamos a hacer otra vez dependiente del petróleo de otros países, cuando ya habíamos salido de eso. Y ya usted verá que en los próximos meses va a aumentar la gasolina, va a aumentar el desempleo. Esto es una locura. Oremos que Dios ilumine a este individuo y que Dios lo libere de los buitres, los brujos y locos y locas y rebeldes y revolucionarios del infierno que lo están rodeando. La violencia va aumentando en todas las ciudades. El hambre va aumentando, el desempleo va aumentando. Esto es increíble. Y como yo dije hace unos días, que Dios me reveló que viene un juicio sobre CNN. Viene un juicio. El juicio que más después de caer a CNN, no es que Dios mate a nadie allí, que los desenmascare por lo mentiroso y lo fraudulento que son.
Pues esto ha comenzado ya en el día de hoy. Un famoso profesor universitario, un hombre profundo en las materias intelectuales y constitucionales, acaba de entablar una demanda de 300 millones contra CNN, y este es el juicio de Dios. Esta es la manera que Dios hace los juicios. Ese es el juicio que viene y le pasan la noticia de que él hace una vista cuando estaba el impeachment del presidente, hace una vista y entonces toma CNN, agarra la grabación de él y la edita y lo pone a decir lo que él no dijo y le destruye la reputación a este profesor, Schwartz, algo así. Es judío. Y va a ganar la demanda. ¿Y sabe lo que dijo? Los millones se los va a regalar a las entidades cívicas y de caridad. Pero el juicio ya comenzó sobre CNN por los mentirosos que son. Por las noticias falsas que editan, que declárense una vez y digan somos políticos de esta forma. Pero entonces, mire bien claro aquí lo que dice la Biblia. Aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si tú guardas las órdenes de Dios, si tú obedeces a Dios como tienes que obedecerle, Dios va a cumplir con todo. Eso, dejen que yo venga que le explique bien claro esto. Pero aquí entonces, en el libro de Segunda de Crónicas, y termino con esto en el día de hoy, dice, no habrá caso para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved que la ciudad, que la guerra no es vuestra. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. La palabra. Dios está con nosotros. No tenemos que temer a nada ni nadie. Y dice, y esto es importante, en el verso 20 dice, estando en pies, dijo el profeta, Judá y moradores de Jerusalén, oh, gloria a Dios, hizo Josafat. Josafat estando en pie dijo, oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Mañana continúo con esto. Sí, mañana en la noche continúo con esto. Mañana voy a tratar de terminar esto mañana. Lo termino mañana. Pero aquí hay dos cosas importantes. Creer primero a Dios. Primero que a nada, que a nadie, ni a políticos, ni profetas, primero a Dios. Y vendremos seguros. Y después que hayamos identificado y examinado la profecía, creed a sus profetas y vendrá la prosperidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en el día de hoy que tú bendigas a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos que están sintonizando, a todos aquellos que están siendo tocados por ti ahora mismo para ver la verdad, salir del miedo, salir de la culpabilidad, salir del pecado, salir de la derrota y ser sus nombres inscritos en el libro de la vida. Levanta a los caídos, quita la confusión y el temor de tu pueblo. Señor, que tú no fallas, fallamos nosotros. Pero a pesar de que la nueva orden mundial ha tomado el control de la nación más poderosa del mundo, tú haces nada a los poderosos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Pastores, obispos, líderes conciliares, denle fe a su pueblo. Reclamen sus libertades, no las entreguen. Si usted tiene capacidad en su iglesia para más de 30 personas manteniendo la distancia y todos los protocolos, usted responda a Dios, no lo pueden tocar. Ahora, usted tome la decisión, hable con su iglesia. Yo, si fuera pastor, yo vengo y si tengo espacio para más de 30, la misma gobernadora que se fue dijo que eso es ilegal, no nos pueden imponer, sino que tomemos las precauciones del protocolo de distanciamiento que tenga la capacidad del templo. No ponerle un 30% por debajo como si fuera un comercio. No. Yo le digo, vaya, habla con su abogado, una su junta. Si fuera yo exijo el
lo que Dios me dio, no entrego mi libertad. Ahora usted decida lo que usted va a hacer y busque consenso y no va a un desorden tampoco. Todas las cosas en el orden debido, sin entregar ninguna libertad que Dios le ha dado. Shalom, shalom. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos todos los días. Todos los días yo cojo aquí y leo las personas que han llamado, sus nombres. Belén Álvarez, mi esposa, me está chequeando, me está viendo. Está bien, ahorita me da la análisis. Ella me dice si salió bien o no. Sonia Noemí Morales Cartagena, saludos. Eva Rosa, saludos. No sé dónde están, me gustaría que cuando escriban me digan dónde es que están. Zoe Quintana, saludos. Aquí. Signa Ortiz Santiago, saludos. No sé dónde están, pero me gustaría que me digan dónde. Aida Gabor Ramos, nos está viendo, saludos. Gloria a Dios. Mirna García nos está viendo. Alejandro González también, Dios los bendiga, saludos. Luis, déjame ver, Luis Cruz también, saludos. Luis Ortiz, Dios le bendiga, hermano Jorge Raqui, esposa, Dios le bendiga. Carlos Camacho Delgado, también saludos. Maribel García de Crespo, lo está viendo, saludos. Maribel García de Crespo. Jaida Figueroa Ayala, también saludos. Ángel Lacén Bonilla, Dios te bendiga, saludos. Ángel Lacén, Freddy Díaz. Freddy, el hombre que canta alegre para el Señor. No deje de cantar, Freddy. Sigue para adelante, Freddy. No deje que nada te quite el gozo. Ángel Lacén, otra vez, Dios le bendiga a usted. José Joe Peña, saludos. Y como siempre, la capellana Ángela Cruz desde Estados Unidos nos está viendo y la saludamos. Luis Ortillo dice, yo casi todos los días veo demonios en diferentes partes que voy, en el edificio que vivo y en Puerto Rico donde vivía. Ahora vivo en Massachusetts. Pero yo casi todos los días veo demonios en diferentes partes que voy, en el edificio que vivo. Bueno, yo no sé qué decirle. Ahora está en Massachusetts. Los demonios están donde quiera, pero vea a los pájaros prenderlos. Pero no se deje confundir. Vea la gloria de Dios también, hermano. Concéntrese en eso. Luis N. Santo Hernández. Luz N. Santo, Dios te bendiga, Luz. Aguilar Reyes, Isaac Paola, también, Dios la bendiga. Joseph M. Torres nos está viendo. Silvina Rodríguez, también, Dios la bendiga. Lidia M. Rivera, también, la saludamos. Saludos. Freddy Rosario también nos está viendo. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Dios los bendiga a todos. Descansen. Mañana se pueden, si no trabajan. Pero estaré aquí mañana en la noche de nuevo con ustedes. Voy a terminar esto mañana. Este estudio que he estado dando lo voy a terminar mañana para la semana que viene comenzar una serie de conferencias especiales. Así que recuerde orar por nosotros, descanse esta noche, disfrute el fin de semana, congréguese domingo a las 12, estaré en San José, en la Iglesia de Dios Mission Board, voy a estar allí predicando con el hermano Víctor, Dios lo bendiga, en la iglesia. Vamos a estar allí. Este domingo empiezo a predicar a las 12 del mediodía. El culto empieza creo que a las 10 por la mañana, pero yo estaré antes de las 12 allí con mi familia y espero gozarme con todos ustedes. No se pierdan el programa de esta noche por la cadena del Milagro, canal 54 de Liberty, canal 54 de Dish, o por unored.com, CDM Internacional, cd.com, ced.com. Hasta mañana a esta misma hora. También Pedro Rivera
Cobales también nos está viendo. Dios lo bendiga. Shalom. Hasta mañana a esta